Gracias. Siempre se me olvida ese detalle. Los alumnos, qué bueno que estén Bueno, ahí. profe. Ya, perfecto, gracias. Ya, la posición final es, déjame incorporar a estas personas que están ahí, parece que están todos, ya. Esta ecuación, ¿no es cierto?, me relaciona la posición final, XF, XY, la posición inicial, más velocidad inicial por tiempo, más menos un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces me piden hallar la distancia que recorrió con la posición inicial. Como no nos dicen nada respecto a la posición inicial, uno asume que vale cero. Si no, te tienen que dar mediante un dibujo, ¿cierto? O establecer un cero para determinar la posición inicial. Como no nos dicen nada, asumes que vale cero. Posición inicial vale cero. La velocidad que traía era 3,33, ahí está. La multiplico por el tiempo de 10 segundos. ¿Por qué multiplico por 10? Porque ese fue el tiempo que demoró en recorrer un cierto espacio físico, que es la distancia recorrida. Y aquí tengo el más menos, y le coloco el signo negativo porque es desacelerado, un medio de la aceleración por ese tiempo al cuadrado. Entonces esto te queda 3,33 por 10, te queda 33,3, menos 10 al cuadrado es 100. Tú lo puedes trabajar con la calculadora, pero 10 al cuadrado es 100, lo divide en 2 te queda 50, y 50 por 0,33 te queda 16,65. Por lo tanto, tú haces la diferencia, 33,3 menos 16,65 te queda 16,65 metros en cuestión. Ahora, si usted se da cuenta, en las ecuaciones yo coloqué simplemente los números, identifiquen las variables, las condiciones del problema, pero no le puse las unidades. ¿Por qué? Porque inicialmente lo que hago es establecer la misma condicionalidad. Todo está en segundos, todo está en metros partidos por segundo. Lo que estaba en kilómetros hora los pasé a metros partidos por segundo. Entonces yo trabajo tranquilo, no coloco, no contamino tanto la muestra como yo digo, y trabajo tranquilito hacia abajo, pero sí al final me interesa que usted le coloque la unidad que corresponde. Eso sí, porque si esto es aceleración, debe ir acompañado con su correspondiente unidad. Como esta es posición, esto será metros. Eso sí que le voy a pedir. ¿Preguntas, dudas de este problema? ¿Alguna consulta, alguna pregunta de este problema? ¿Aló? No, profe. Ya. Entonces vamos a tomar este valor. Ahora, si usted me pregunta de dónde saqué la constante 3,6, recuerde que un kilómetro tiene 1000 metros y una hora tiene 3600 segundos. Entonces ahí tiene usted el enunciado del problema y su correspondiente resolución. Después, más rato, yo le voy a subir esta guía con problemas resueltos, ¿de acuerdo? Bien, aquí tenemos otro problema. Dicen un móvil parte del reposo. ¿Qué significa que parte del reposo? Parte de cero. Está quieto. A ver, la primera persona parte de cero. Esa es la posición. Y la señorita dijo, está quieto, me dijo, ¿no? ¿Sí? Sí, Ya, eso significa que parte del sí, reposo. profe. Velocidad inicial, porque eso lo tengo que traducir. Viste que los problemas, los ejercicios, no te dicen aquí entre paréntesis esto, no te dicen esto, mira, velocidad inicial, ahí, igual cero. Eso no te lo dicen, no lo colocan en los textos de los libros, entonces eso significa que la velocidad inicial vale cero. ¿Te das cuenta? Parte del reposo. Entonces, para efectos de ecuación, ahí está, ¿viste? Lo voy a mostrar, ahí está. Esa es la primera traducción que yo debo hacer, velocidad inicial cero. El joven que me dijo parte desde cero, no necesariamente. Si no te dicen nada, lo asumes, pero eh, cuando yo hago la lectura del problema, tengo que traducir bien la información. Por eso tengo que hacer una buena lectura, y cuando yo hago una buena lectura del problema es porque estoy bajo las condiciones y estoy, digamos, a partir de lo teórico lo traduzco. Entonces parte del reposo, velocidad inicial cero, y en el primer segundo, o sea, t igual un segundo recorre 12 metros. Entonces aquí dicen,
¿Viste? Entonces uno coloca para... ¿Te das cuenta? Entonces esa es la primera condicionalidad. Te dicen, mire, cuando ha transcurrido un segundo, ha recorrido una posición de 12 metros que parte en la posición final. Pregunta, ¿cuál es la aceleración que experimenta? ¿Cuánto tarda el móvil en adquirir una velocidad de 36 metros partido por segundo? ¿Qué distancia ha recorrido a los 9 segundos? Entonces debemos responder eso que está ahí. Entonces, después me preguntan, esas son las condiciones iniciales del problema. Yo la tengo que anotar y las tengo que tener claritas para la resolución del problema. Entonces, en este caso, la aceleración vale 0, perdón, la aceleración es incógnita, la posición final es igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo, más o menos un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Por qué ocupo esta ecuación? Porque tengo la posición y tengo el tiempo, y que necesito la aceleración. Entonces, donde dice XF, reemplazo por 12. Donde dice posición inicial, asumo que vale 0. Eso es, como no me dicen nada, eso es de donde parte, de la posición, pero cuando me dicen del reposo significa velocidad inicial 0. No necesariamente la posición inicial cuando parte del reposo puede ser 0. Pero tienen que darle un dibujo, decirte, mire, estaba a tantos metros respecto al origen. Pero en este caso, como no dicen nada, coincide y vale 0. La velocidad inicial vale 0 por el tiempo t, 0 por algo te queda 0, ahí se fue la unidad, y aquí decido, tengo más menos, le pongo un más, ¿por qué razón? Porque fíjate bien que va aumentando parte del reposo y aumenta su velocidad, por lo tanto hay un cambio positivo en la aceleración. Recuerda que la aceleración representa el cambio de esa velocidad. Esto es un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, y como t vale 1, para t igual a 1, recorre 12 metros, entonces hago la evaluación de esta característica, ¿viste? La posición para t igual a 1, por eso le pongo 1. Entonces te queda 12 metros, lo que está a la izquierda, 0 desaparece, eso desaparece, te queda un medio de la aceleración por 1 al cuadrado. 1 al cuadrado es 1, así que te queda arriba a por 1, te queda 1, el 2 que está dividiendo pasa multiplicando, 12 por 2 son 24, y eso te queda a por 1 segundo cuadrado, y ahí el 1, que es el neutro de la multiplicación, pasa dividiendo con las unidades que corresponde y te queda una aceleración de 24 metros partido por segundo cuadrado. Luego, ¿qué nos preguntan? Nos pregunta cuánto tarda el móvil en adquirir una velocidad final de 36 metros partido por segundo. Entonces te preguntan el tiempo para que su velocidad final sea de 36 metros partido por segundo. Ya sabemos que partió el reposo. Entonces ocupo esta ecuación. ¿Por qué? Porque obviamente me relaciona las velocidades final e inicial con la aceleración y con el tiempo, y como necesito el tiempo, tengo las tres variables ya identificadas. Pues tengo la velocidad final que vale 36, la velocidad inicial que vale 0, la aceleración que vale 24 metros segundo cuadrado y el tiempo t. El 0 desaparece, te queda 36 metros partido por segundo, ¿cierto? Y eso lo divido, está multiplicando, pasa dividiendo, te queda metros segundo cuadrado. 36 dividido en 24, si tú lo ves en tu calculadora, es 1,5. Tengo una división de fracciones, conservo el primero igual, y el segundo lo invierto, se me van los metros, arriba te queda segundo cuadrado segundo, y eso te queda 1,5 segundos. Y por último, nos piden qué distancia ha recorrido a los 9 segundos. Entonces tengo que hacer la evaluación, nuevamente ocupo esta ecuación, y hago la evaluación. La posición inicial vale 0, la velocidad inicial vale 0, ya sé que acelera un medio de la aceleración por el tiempo, pero ahora le coloco 9 porque me están pidiendo la evaluación en ese instante de tiempo. Entonces aquí debería colocar 9 al cuadrado es 81, 9 por 9, 81 lo multiplico por 24, y eso lo divido en y eso lo divido en 2, y eso te queda 972 metros. ¿Preguntas, dudas de este problema?
¿Alguna consulta, alguna duda de este problema, chicos? No, profe. Ya, entonces, estos problemas, ¿qué características tienen? Bueno, lo voy a hacer al final de los 3 problemas que tengo planteados acá en esta forma. Vamos con el problema 13. Hay una esfera que parte del reposo. Se mueve durante 8 segundos con velocidad constante, de 10 centímetros partido por segundo. ¿Qué significa que su velocidad sea constante? Que no, Aceleración que no cero. sube ni baja. Perfecto, aceleración cero y se mueve con movimiento rectilíneo uniforme. ¿Su velocidad cómo se mantiene? Constante. Igual. Perfecto. Ahí hay un, fíjate bien, punto y coma. Hay que respetar lo que dice porque yo en la interpretación del problema. Luego comienza a frenar con aceleración constante de menos 8 centímetros partido por segundo cuadrado hasta que se detiene. Entonces la segunda etapa, ¿qué tipo de movimiento tiene? Si comienza a frenar, tiene un movimiento rectilíneo uniformemente desacelerado o retardado. Aceleración negativa. Entonces me preguntan qué distancia recorrió desde la partida y cuánto tiempo se ha movido. Entonces aquí tenemos, hay una etapa 1, donde el móvil se mueve con movimiento rectilíneo uniforme, la velocidad es constante, y eso significa la posición final. Ya, esa es la posición final igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo. Como parte del origen, la posición final es la velocidad inicial por el tiempo. Entonces te queda, la posición final es la velocidad. ¿Por qué aparece 0,1? Por esto. En centímetros. Exactamente, estaba en centímetros partido por segundo cuadrado. Dividimos por cuánto, para pasar a metros partido por segundo. ¿Por cuánto divido? ¿Por 100 o no? Por 100, sí, profe. Ya, Sí, profe. entonces te queda 0,1. Por eso yo les digo, hay que estandarizar la unidad, ¿cierto? Dejarla en el sistema MKS, y por eso uno lo hace. Este no era el problema, este era este otro. Entonces por eso te quedo ahí. Tienes la velocidad inicial y eso fue recorrido durante 8 segundos. Y si tú multiplicas 0,1 por 8 segundos, te queda 0,8. Los segundos con los segundos se van y te queda metros. Y eso ocurrió para un tiempo de 8 segundos. Luego en la etapa 2 tiene un movimiento rectilíneo uniformemente variado con una aceleración negativa porque va frenando. La aceleración vale 8 centímetros partido por segundo cuadrado. Lo paso a metros partido por segundo cuadrado y divido por 100. Al dividir por 100 corro la coma 2 lugares hacia la izquierda. 0,08 metros segundo cuadrado. Coma, la velocidad final vale 0. Esas son las condiciones. Tiene un movimiento uniformemente variado. La aceleración para efectos de ecuación será negativa cuando yo lo transfiera a la ecuación correspondiente y su velocidad final vale 0. Entonces, ocupamos la ecuación, ¿cierto? XF, ¿cierto? La velocidad final. Ocupamos el caso de la velocidad final. A ver, voy a tratar de colocar esa ecuación ahí. No, ¿qué estoy haciendo acá? Apretemos el botón. Me falta la ecuación, mostrar la ecuación que voy a ocupar. Esa ecuación es lo que voy a ocupar. Entonces la velocidad final vale 0 porque se detiene, ¿ya? La velocidad inicial vale 0,1 metros partido por segundo. Fíjense ustedes que como hay una continuidad, la velocidad final del primer trayecto pasa a ser la velocidad inicial del segundo trayecto. No sé si me explico.
A ver, para que pueda entender, usted va en una carretera rectilínea con ciertas características. El móvil se mueve, ¿cierto?, con una velocidad de 0,1 metros partido por segundo. En algún momento aplica los frenos. La velocidad final del primer trayecto pasa a ser la velocidad inicial del segundo trayecto. ¿Se entiende eso? Hay una cierta Sí, continuidad. profe. ¿Sí? Ya, perfecto. Por eso que aquí donde dice la velocidad inicial, coloqué el valor de la velocidad final del primer trayecto, porque la velocidad se mantenía constante, ¿no? Y la aceleración Sí. aquí, y aquí coloqué la aceleración y ahí le coloqué el signo negativo. ¿Se da cuenta? Ahí está el signo negativo. Por el tiempo T2. Aquí esta es la ecuación genérica y ahora la particularizo y le pongo el tiempo T2. ¿Por qué el tiempo T2? Porque es el tiempo correspondiente a la segunda etapa. El tiempo T1 corresponde a la primera etapa. Entonces, tengo el tiempo T2. Pasamos el 0,1 hacia el otro lado, como menos 0,1. Esto te queda 0,08 negativo metro segundo cuadrado. Y este término que está aquí, bueno, previo a eso tú tuviste que multiplicar por menos 1. Al multiplicar por menos 1, ambas cantidades te quedan positivas y ese término que está dividiendo, ¿cierto? Está multiplicando, pasa al otro lado, dividiendo. Entonces te queda T2 0,1 dividido en 0,08 metros segundo cuadrado. Si tú divides 0,1 en 0,08, eso debería quedarte 1,25. Tienes una división de fracciones, conserva el primero igual, el segundo lo invierte, entonces el segundo arriba te queda segundo cuadrado partido por metro, los metros se van, y el segundo cuadrado con el segundo se cancelan, y te queda segundo. Ahora, ¿qué espacio físico recorrió en este trayecto? ¿Cierto? Eso te queda, la posición final es la posición inicial que vale 0, más la velocidad inicial, más un medio de la aceleración por el tiempo, por la aceleración, ¿cierto? Por el tiempo en cuestión que fue 1,25. Entonces tú tienes un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado y eso te queda 0,0625 metros. Conclusión, me pedían el tiempo total. Dice acá, ¿qué distancia recorrió desde la partida y durante cuánto tiempo se ha movido? Entonces el tiempo total va a ser igual a qué cosa? A la suma de los dos tiempos. El tiempo T1, que fueron 8 segundos, ahí está, porque me lo dijeron, y luego calculé el tiempo que demoró en recorrer el otro trayecto, que lo tuve que calcular. 8 segundos más 1,25 segundos te queda 9,25 segundos. Y la posición final es lo que recorrió en el primer trayecto más lo que recorrió en el segundo trayecto, eso te queda 0,8625 metros. ¿Preguntas, dudas, por favor, de este problema, esta parte? No, profe. Ya. Entonces, lo que se espera a través de esto, de estos problemas que están acá, es que tú logres identificar las etapas, sepas qué es lo que significa el MRU, que la velocidad es constante, que la aceleración vale 0, que si tú graficas la velocidad te aparece una recta paralela al eje del tiempo, ya lo vamos a hacer ese tipo de cosas, que la ecuación, ¿cierto?, es una ecuación de ese tipo, un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado desaparece, que es un caso especial, determinaste, que tú logres identificar qué es lo que es un movimiento rectilíneo uniformemente variado, acelerado o retardado. En este caso la aceleración es negativa, por eso que cuando tú reemplazas, de acuerdo a la identificación de las variables, la aceleración vale negativa, que el tiempo total es la suma de los tiempos parciales en cada uno de los trayectos, que la distancia total, ¿no es cierto?, la distancia recorrida en cada uno de los tramos, que la velocidad final del primer trayecto, porque su velocidad se mantiene constante, pasa a ser la velocidad inicial del segundo trayecto. Entonces, eso es lo que se espera a través de estos ejercicios. Identificación de variables, manejo de ecuaciones, determinar, ¿no es cierto?, en algunas situaciones, ¿no es cierto?, identificar las variables que están dadas en cuestión.
¿Preguntas, dudas de esto? Bien, vamos a guardar esto. No, profe. Ya. Voy a ir de menos a más. Aquí tenemos un problema de encuentro también. ¿Viste? Tenía abierto este otro, la guía que estábamos resolviendo. Estos problemas ya tienen un poquito más de y manejo de gráficos también. Te das cuenta que es lo que tú tienes que hacer en la tarea de las simulaciones. Por eso que lo voy a presentar. Aquí tenemos un problema de alcance. Este fue un problema de prueba que yo tomé hace algún tiempo, en algún año, algunos alumnos de la universidad. No me recuerdo en qué año, pero tiene que haber sido varios años atrás. Y lo seleccioné. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Un leopardo africano y una gacela. Entonces dice un leopardo africano puede lograr desde el reposo, o sea, desde la velocidad inicial cero, una aceleración de 8 metros partido por segundo cuadrado. Si va a la casa de una gacela, que es la que está aquí, separada a 18 metros, que puede lograr una aceleración de 4 metros segundo cuadrado, y si esta, inicia la huida en el mismo instante en que el leopardo está a 18 metros de ella. Determinar cuánto tardará el leopardo en alcanzar a la gacela, en atraparla, cuánto habrá recorrido la gacela el leopardo antes de ser atrapada, a qué velocidad recorrerá o correrá el leopardo antes de atrapada a la gacela, y construye los gráficos AT, aceleración tiempo, VT, velocidad tiempo, y XT de los dos movimientos, que son las cosas que se piden en la simulación, pero la simulación te lo hace, y es cuestión de darle las variables. Entonces, como yo mencioné en algún momento, y lo dije, cuando estamos viendo cinemática, definimos lo que era el movimiento, la posición, la trayectoria, el desplazamiento, la velocidad, la rapidez. Dije, hay que ubicar un cero. Entonces, la persona que resuelve el problema es quien define el sistema referencial. Por comodidad, yo lo puse aquí, el cero. Por lo tanto, la posición inicial para la gacela, para el leopardo, ¿cuánto vale? 0. 0. La posición inicial para la gacela desde el 0, aquí estamos sentados nosotros, midiendo las cosas. ¿Cuánto vale la posición inicial para la gacela? ¿Cuánto vale? 18 metros. 18 metros, perfecto. Les voy a hacer una pregunta. ¿Qué pasa si yo coloco el 0 acá, donde está la gacela? ¿Cuánto vale la posición inicial para la gacela si ubico el 0 acá? La cera sería 0 0. y el leopardo Y el Y leopardo 18. 18 18. o menos 18. menos 18. Si hacemos sistema de Menos 18 coordenadas. porque está detrás, Así está 18. está detrás del 0, ¿de acuerdo? ¿Quién decide eso? La persona que está o el grupo de personas que va a realizar el problema. ¿Me entiende? Los sistemas referenciales son arbitrarios, las personas lo deciden. Pero como nosotros somos latinos y trabajamos desde la izquierda hacia la derecha, los hindú, ¿cierto? En general trabajan desde la derecha hacia la izquierda, ellos posiblemente te van a colocar el 0 acá. ¿Los hindúes están correctos? Sí. Si me dicen 0 y menos 18. Si yo ubico acá 0 y 18, estaría correcto. ¿Quién determina eso? Las personas. Entonces vamos a tratar de resolver el problema. Entonces, ¿qué tenemos acá? Me tengo que dar la ecuación de movimiento del leopardo. La posición final del leopardo es la posición inicial del leopardo. Voy a tratar de colocarle ahí la L. Ahí. Esto es la velocidad inicial del leopardo por el tiempo. Le voy a colocar L. Espérate, esto lo vamos a hacer con minúscula mejor para que no quede tan... Ahí. Un medio de la aceleración del leopardo por el tiempo t. Entonces, vamos viendo las condiciones del problema. ¿El leopardo desde dónde partió? De 0. 0. ¿La velocidad inicial cuánto era para el leopardo? 8 o no. No. 0. Qué bien, 0, porque dice 0. que acelera a partir del reposo. Aquí por acá lo dice.
Un leopardo Ah, ya, ya. africano Sí, sí. desde el reposo. Entonces, ¿te das cuenta? Yo tengo que saber, no te lo dicen con una ecuación, con un número, sino te dicen con palabras. Entonces hay gente que si no logra entender esto va a tener malos problemas simplemente por no tener una traducción o no tener un concepto de qué es lo que es el reposo. ¿Le queda claro? Cero por algo te queda cero. Ahí hay un por, obviamente, aquí hay un por implícito, ¿ah? Porque la gente me lo pregunta a veces. Ahí. Espérate, que hay una pregunta de una persona. Profe, ¿no está grabando? Sí, sí estoy grabando. Ah, tiene que haber sido antes, ya. Profe, eso fue de antiguito. Ya, listo, perfecto, ningún problema, gracias. Ya, esto es un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces, cero por algo, y eso te queda un medio por la aceleración del leopardo por el tiempo al cuadrado. Entonces tú divides acá, si quieres simplificar, 8 dividido en 2 te queda 4t cuadrado. Eso es lo que se llama la ecuación de movimiento del leopardo, porque te queda la posición en función del parámetro tiempo, 4 por el tiempo al cuadrado. Vamos con la gacela. Posición inicial para la gacela, vamos a ponerle aquí, la posición final de la gacela es igual a la posición inicial de la gacela por la velocidad inicial de la gacela, por el tiempo. Aquí le vamos a colocar un por. Ahí también le vamos a colocar el por, para que entiendan que hay una multiplicación. ¿Desde dónde parte la gacela? Está a 18 metros del cero, pues recuerda que nosotros estamos ubicados al cero. También la gacela estaba en reposo. Cero por algo te queda cero. Más un de la aceleración que vale 4 por el tiempo al cuadrado. Entonces aquí te queda 18 más 4 dividido en 2, te queda 2t cuadrado. Entonces te queda una ecuación de esas características. La posición final de la gacela es 18 más 2 por t cuadrado. Entonces, vamos a suponer lo siguiente. Esta es una hipótesis de trabajo. Porque me están preguntando cuánto tiempo el leopardo, cuánto tardará el leopardo en atrapar la gacela, cuánto habrá recorrido la gacela y cuánto tiempo de ser atrapada. Entonces yo voy a suponer que sí la alcanza. Porque puede suceder que el leopardo, ¿cierto? Con sus características y las características de la gacela, hacen que ésta no lo atrape. Entonces, ¿quién me va a dar esa respuesta? Mi hipótesis de trabajo. Yo estoy suponiendo que sí lo alcanza. Y cuando lo alcanza, las distancias recorridas, a partir del cero, para ambos son iguales. Porque este está avanzando y este otro también está avanzando con su aceleración correspondiente y va a llegar un momento en que lo atrapan. Entonces, como nosotros estamos ubicados en el cero, les medimos las distancias correspondientes tanto a la gacela y al leopardo y esas distancias son iguales. Hay gente que me dice, mire, cuando el leopardo alcanza la gacela, la velocidad final de la gacela es igual a la velocidad final del leopardo. Y no es así. Las posiciones finales son iguales. ¿Está claro, no? Este es un supuesto. Yo para tratar de dar respuesta a lo que me están pidiendo, yo no puedo decir, a ver, así tufiando, mirando el problema, no lo alcanza, si lo alcanza, no, pues lo tengo que demostrar. Y eso uno lo hace mediante una hipótesis de trabajo. Esa hipótesis puede ser una hipótesis verdadera o una hipótesis nula, pero uno se tiene que dar ese supuesto. Entonces, igualamos. La posición final de la gacela vale 4t cuadrado. La posición final de la gacela vale 18 más 2t cuadrado. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que hago acá? El 2t cuadrado que está sumando pasa restando, te queda 4t cuadrado menos 2t cuadrado, igual a 18. Recuerden que yo le coloco ahí la flechita, 4t cuadrado menos 2t cuadrado, te queda 2t cuadrado igual 18. Y aquí hay gente que trata de pasar hacia el otro lado esto, y trata de hacerme una ecuación cuadrática, pero no, simplemente usted lo que hace, el 2 está multiplicando, pasa dividiendo, le queda 18 dividido en 2, le queda 9 y t cuadrado igual 9. Como usted no quiere el tiempo al cuadrado, le extrae raíz, le aplica raíz
al lado izquierdo y al lado derecho, y la raíz cuadrada de t cuadrado es t. Y la raíz cuadrada de 9, ¿cuánto es? ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 9? 3, 3, 3, 3. 3 o más menos 3. 3 por 3, ¿cuánto te queda? 9, 9. Menos 3 por menos 3, 9. 9. 9. Entonces te das cuenta, pero como tiempo negativo para los físicos no existe, ¿cierto? Desde que se hizo el Big Bang, la gran explosión, ese es el tiempo inicial 0. Y de ahí comienza, ¿cierto?, la expansión del universo con todo lo que conocemos. Lo que hay antes no se sabe hasta el momento. Entonces hay un tiempo 0. Por eso me quedo con el tiempo positivo. Pero recuerden que la raíz cuadrada de un número es más menos algo, ¿ya? Raíz cuadrada de 4 es más menos 2. Lo que pasa es que uno se queda con la solución positiva. Por lo tanto, ¿cuánto tiempo le tomó en alcanzar el leopardo a la gacela? 3 segundos. 3 segundos. Por lo tanto, hay una solución real. Es decir, nuestra hipótesis de trabajo, ¿cierto?, es verdadera. El leopardo alcanza la gacela y ¿cuánto ocurre? ¿Cuánto tiempo le toma? 3 segundos en alcanzarla. Entonces eso es lo que estaban pidiendo. ¿Cuánto tardará el leopardo en alcanzar a la gacela? 3 segundos. ¿Cuánto habrá recorrido la gacela el leopardo antes de ser atrapada? Veamos. Entonces uno dice ahora, para un determinado tiempo de 3 segundos, tomo la ecuación del leopardo, que es esto, 4t cuadrado, y reemplazo 4 por 3 al cuadrado, ¿cierto? Reemplacé el tiempo. 3 al cuadrado son 9, 9 por 4 son 36 metros. Y tomo la ecuación también para t igual a 3 segundos y lo evalúo en la ecuación de movimiento de la gacela. Y la ecuación de la gacela son 18 más 2t cuadrado. Y eso te queda 18 más 2t cuadrado. Eso de 18, t al cuadrado es 3, 3 al cuadrado son 9, 9 por 2 son 18. 18 más 18 te queda 36 metros, es decir, las distancias son iguales. Lo que uno hace entonces es ese tiempo reemplazarlo en cuestión. Y luego, ¿qué nos piden? Nos dicen, nos preguntan, ¿a qué velocidad correrá el leopardo antes de atrapar a la gacela? Entonces yo lo hice acá, po. La velocidad final que alcanza la gacela cuando la atrapa es la velocidad inicial, partido del reposo, la aceleración vale 8 y el tiempo transcurrido fue 3. 3 por 8, 24 metros partido por segundo. La gacela partido es la velocidad inicial de la gacela más la aceleración de la gacela por el tiempo t. La velocidad inicial vale 0, su aceleración vale 4 y el tiempo transcurrido vale 3. 4 por 3 son 12 metros partido por segundo. Entonces cuando la gacela el leopardo atrapa a la gacela, sus velocidades finales no son iguales, una es el doble de la otra. Entonces esta hipótesis de trabajo es que cuando algunos alumnos tratan de resolver el problema me dicen, las velocidades finales son iguales, no es cierto. Aquí está el contraejemplo. ¿Dudas, consulta? Aló. ¿Dudas, consulta? No, profe. Ya, perfecto. Ya, ¿qué nos falta ahora? Y esto está de la mano, por eso que estoy haciendo estos problemas, para que usted tenga el tiempo necesario suficiente y esto le pueda dar vuelta. Tiene la aceleración tiempo y tiene que construir los gráficos. Entonces, aquí están los gráficos. Uno normalmente, el orden en que te presentan los gráficos en la literatura es el gráfico posición-tiempo, velocidad-tiempo y aceleración-tiempo. Pero yo empecé al revés por comodidad, nada más que eso. Entonces, si tú vas a construir el gráfico, por ejemplo, tú te tienes que dar cuenta inmediatamente cuando tengas un gráfico de movimiento, por favor, preocúpate de las variables. Normalmente la variable dependiente va en el eje vertical, la variable dependiente va en el eje horizontal, que es el tiempo. Entonces aquí tienes el tiempo y aquí tienes la aceleración.
Este es un gráfico velocidad-tiempo, te das cuenta el tiempo y tienes la velocidad. Y este es un gráfico posición, ahí tienes metro y el tiempo. Siempre el tiempo va en la variable horizontal, salvo el periodo, pero ahora no lo estamos viendo. ¿Cuáles son las aceleraciones de los animalitos, en este caso el leopardo y la gacela? El leopardo tiene una aceleración de 8 metros partido por segundo cuadrado. ¿Y cómo se mantiene esa aceleración? Constante. Constante. Recuerde usted que yo lo dije cuando definí el concepto de aceleración, que la aceleración representa el cambio de la velocidad en el tiempo, delta V en delta T, y que ese cambio se mantiene constante. Al primer segundo será 8 metros partido por segundo, a la segunda será 8 metros partido, va aumentando, ¿cierto?, uniformemente, y por eso se mantiene uniforme. Y usted le coloca ahí, con lápiz de un color, le coloca leopardo. ¿Y cuánto va de la aceleración de la gacela? 4. ¿Y cómo se mantiene? Constante. ¿Y hasta cuándo yo hice el problema? Hasta los 3 segundos lo programé. ¿Por qué razón? Porque ya la gacela atrapó y se está comiendo, o sea, el leopardo ya se está degustando, ¿cierto?, a la gacela. Ya la atrapó. Vamos con el gráfico velocidad-tiempo. Hay dos líneas acá. Tengo 0, los 3 segundos, hasta ahí dura la historia de la gacela. Los dos parten del reposo, velocidad inicial 0. Y la gacela alcanza una velocidad de ¿cuánto? De 12 metros partido por segundo. ¿Cuánto transcurrió? ¿Cuánto? 3 metros. ¿Cierto? Y su aceleración es positiva, por lo tanto tengo una línea recta con pendiente positivo. 12. Entonces uno esos dos puntitos y trazo la línea en cuestión. Ahí está. El leopardo también partió de 0. A los 3 segundos alcanzó una velocidad final de 24. La velocidad inicial vale 0. Entonces uno esos dos puntos y eso es la nomenclatura. Entonces hago la diferenciación gacela, leopardo. Y para el gráfico posición-tiempo, siempre lo grafico para los 3 segundos, a los 3 segundos. La gacela partió, el leopardo partió desde 0, la gacela estaba 18 metros adelantado, y los dos recorrieron 36 metros, ¿no? Y fíjate tú que esto ya no es una línea recta, sino que es una pendiente, ¿cierto? Es un movimiento uniformemente acelerado, con una pendiente, ¿cierto?, de esas características. Y la gacela también. Y se interceptan a los 36 metros, porque ahí la gacela, el leopardo atrapó a la gacela y cuando transcurrió 3 segundos. Y los dos tienen esa curva que es ascendente porque es una ecuación cuadrática. Recuerda que el tiempo, ahí está, ¿cierto? Tiene movimientos cuadráticos y eso lo representa una línea potencial hacia arriba. ¿Y por qué se interceptan ahí? Porque ahí se interceptaron, pues el leopardo atrapó a la gacela. ¿Preguntas, dudas de este problema, este ejercicio? ¿Preguntas, dudas? No, profesor. Ya. Ahora, si uno hace aquí, por ejemplo, vamos a trabajar un poquito más estos gráficos. Esta área que está aquí entre la línea roja y la línea esta segmentada, ¿se puede calcular? Por supuesto que se puede calcular, pero el área bajo la curva en un gráfico posición-tiempo representa algo físicamente. En el gráfico posición-tiempo. Aló. Creo que no. No representa ninguna cuestión física, ninguna variable física, no representa nada. ¿Se puede calcular? Sí. Hay métodos para calcular esa área. ¿De acuerdo? Con un proceso de integración o suma de cuadradito, uno lo puede hacer, pero no representa físicamente nada. Vamos con el gráfico velocidad-tiempo. El área bajo la curva, en un gráfico velocidad-tiempo, ¿qué te da? ¿Qué nos da?
el camino recorrido por el móvil, ¿no? Entonces ahí tengo el área, la línea azul y tengo un pequeño triángulo, ¿no? ¿Cómo se mide el área de ese triángulo? Base por altura dividido en 2. Ya, pues, veamos la base. ¿La base cuánto vale? Vale 3. La altura vale 12. 12 por 3. 12 por 3, ¿cuánto es? 36. 36 dividido en 2. 18. 18. ¿Cuánto recorrió la gacela? ¿Cuánto recorrió la gacela? 18 metros. La gacela recorrió 18 metros, ¿cierto? Porque ya tenía los 18 iniciales, pues recorrió 18, lo que le dio 36. ¿Está claro, no? Calculemos Sí, ahora profe. calculemos el área de este triángulo que está aquí, en la línea roja y la base. Un medio de la base por la altura. La base son 3 y la altura 24. 3 por 24, ¿cuánto es? 3 por 24 son 72. 72. Divídelo en 2. ¿Cuánto le da? 72 dividido en 2 le queda 36, ¿o no? Sí. ¿Cuánto recorrió el animalito, el leopardo? 36 metros. La gacela, ¿cuánto recorrió? Solamente 18, ¿no? Porque ya tenía los 18 la diferencia, ¿no? Pero como estoy calculando la distancia total desde el 0, ¿cierto? Recorrió 36, pero en el fondo, ¿qué te da el área bajo la curva? Te da el camino recorrido por los móviles. ¿Está claro? Y tengo que hacer la concesión porque ya la gacela ya estaba a 18 metros, entonces ya recorrió 18 solamente. Pero el animalito, el leopardo, ¿cierto? Recorrió los 36. ¿Está claro? Ya, vamos a calcular el área bajo la curva en un gráfico de aceleración-tiempo. ¿Qué te da el área bajo la curva en un gráfico aceleración-tiempo? La velocidad. El cambio en la velocidad. El cambio en la velocidad, el delta V. Veamos, la gacela. Tengo el área de este rectángulo, ¿no? 3 por 4. 3 por 4, ¿cuánto es? 12. 12. Velocidad inicial para la gacela. El delta V, la velocidad inicial vale 0, ¿no? Y la velocidad final vale... Vale 12, ¿o no? Entonces te queda Sí, vale 12. 12 menos 0, te queda 12. ¿Cuánto recorrió? ¿Cuánto fue la velocidad de la gacela? Ahí está marcado, 12. Veamos para el leopardo. Esta área, 8 por 3, ¿cuánto es? 3 por 8. Toda esa área que está ahí. 3 por 8 son 24, ¿no? ¿Verdad? ¿Cuánto fue lo recorrido? Partió desde 0, el delta V sería la velocidad final 24 menos 0, te queda 24 metros partido por segundo, ahí está. Entonces, como yo les decía, o les dije inicialmente en unas clases, el área bajo la curva tiene su significado físico en el gráfico aceleración-tiempo y velocidad-tiempo. En el gráfico posición-tiempo no tiene ningún significado físico. ¿Se puede calcular? Sí. Ya. ¿Saben calcular pendiente o no? ¿Aló? ¿Me escuchan? No, profe. Ya. ¿Saben calcular pendiente o no? La pendiente, ¿cómo se calcula? Es la diferencia entre los y la diferencia entre los x.
12 menos 0, ¿cuánto te queda? 12. Y 3 menos 0 te queda... 3 menos 0 te queda 3. Y si tú divides 12 dividido en 3, ¿cuánto te queda? 4. 4. ¿Y cuánto va de la aceleración de la gacela? 4. Veamos esta pendiente. Es la diferencia entre los i. 24 menos 0, ¿cuánto te queda? 24 menos 0 es la diferencia de los i. 24 menos 0 te queda 24. Dividido por la diferencia entre los x. 3 menos 0 te queda 3. 24 dividido en 3, ¿cuánto es? 8. 8. ¿Cuánto es la aceleración del leopardo? Ahí está. 8 metros partido por segundo cuadrado. Entonces, por favor, alumnos, escuchen bien lo que les voy a decir. Mediante este pequeño problema, hemos revisado casi toda la materia, porque somos capaces, ¿cierto?, de discriminar, tomar las ecuaciones de movimiento, evaluarlas en la gacela, darle una hipótesis de trabajo, resolver el tiempo de encuentro, evaluar, ¿cierto?, las ecuaciones, determinar las velocidades final y construir los gráficos que corresponden. Los gráficos posición-tiempo, velocidad-tiempo y aceleración-tiempo. Además de eso, ¿cierto?, vimos también la interpretación del área bajo la curva. Y el área bajo la curva en un gráfico posición-tiempo, ¿si se puede calcular? Sí, pero físicamente no me da ninguna variable. En cambio, el área bajo la curva en un gráfico velocidad-tiempo, ¿qué es lo que me da? El camino recorrido o la distancia recorrida por la gacela y la distancia recorrida, ¿cierto?, por el leopardo. El área bajo la curva, que fueron 2 triángulos, un medio de la base por la altura. Y el área bajo la curva en un gráfico aceleración-tiempo, que me da el cambio de velocidad para la gacela y el cambio de la velocidad para el leopardo. La interpretación física del área bajo la curva. Y la pendiente en un gráfico velocidad-tiempo, que es la inclinación de la curva, que es lo que me da la velocidad, la aceleración de los móviles, la aceleración de la gacela, que fue 4, y la aceleración de los... Les hago construir lógico. Ya, acá tenemos otro problema. ¿Me escuchan, verdad? Sí, profesor. Ya. Hay 2 automóviles, el A y el B. El B es el auto policía, el A, ¿cierto?, es el auto infractor. Están separados 1,5 metros. Los 2 autos se mueven en línea en la misma dirección, por lo tanto tienen un movimiento rectilíneo, ¿cierto? Uno va en persecución del otro. Cuando t igual 0, es decir, el kilómetro está detenido, sus velocidades son v sub a 1 metro partido por segundo y v sub b 3 metros partido por segundo. Y sus aceleraciones son de 2 y de 1 metro segundo cuadrado. Por lo tanto, ambos móviles, tanto el A y el B, tienen un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Y hay un problema de persecución. Y uno está adelantado en 1,5. Calcular cuándo y dónde se encontrarán lado a lado. Es decir, te pueden preguntar cuándo, calcular cuándo y dónde, el cuándo, en qué tiempo y dónde, a qué distancia se encontrarán lado a lado. También te pueden preguntar, calcular cuándo y dónde el auto del policía o el policía alcanza al auto infractor, cuándo le dará alcance, etcétera, etcétera. Entonces te lo pueden preguntar de diferentes formas, pero lo que tienes que entender es que este es un problema de encuentro, un problema de alcance. Y B representa los gráficos posición, velocidad versus velocidad-tiempo, velocidad-tiempo versus tiempo y aceleración en cuestión. Entonces, debo ubicar un 0.
¿Dónde ubico el 0? Lo puedo ubicar en el punto B o en el punto A. Si lo ubico en el punto 0, la posición inicial para el auto policía sería 0 y la posición inicial para el auto rojo sería 1,5. Si ubico el 0 acá en el auto rojo, la posición inicial para el auto rojo vale 0 y la posición inicial para el policía sería menos 1,5. ¿Quién decide eso? La persona o las personas que van a resolver el problema. El auto policial alcanza al auto cuando las posiciones finales sean iguales. Y esa es mi hipótesis de trabajo. Y a eso le llamé asterisco. Reitero, uno tiene que darse, ¿cierto?, un supuesto físico para poder resolver el problema y poderlo demostrar. El auto A tiene un movimiento uniformemente acelerado, esa es la ecuación de movimiento. Le puse posición final del auto, A, la posición inicial del auto A, más la velocidad inicial del auto A por el tiempo t, más un medio de la aceleración de A por el tiempo al cuadrado. Para el auto B, perdón, para el auto A, la posición inicial vale 1,5, que es la posición del auto rojo, está a 1,5, ubico mi 0 acá, donde está el policía. La velocidad inicial es de 1 por t, te queda más acelera un medio de su aceleración, que me la dieron que era 2, por el tiempo al cuadrado. Simplifico el 2 y te queda 1,5, 1 por t te queda t y el otro te queda t cuadrado. Y esa entonces sería la ecuación de movimiento para el auto rojo A. Aquí ya no le coloco unidades porque todas mis variables o mis datos están en metros partido por segundo, metro segundo cuadrado, las posiciones están en metros, entonces no tengo que estar haciendo conversión de unidades. Por eso que no le coloqué ninguna unidad, sino que simplemente le establecí las condiciones en cuestión. Para el auto B, que es el auto del policía, la posición inicial del B más la velocidad inicial más un medio de la aceleración del auto B por el tiempo al cuadrado. Posición inicial para el auto B vale 0, la velocidad inicial es de 3 por t, acelera también el auto del policía, un medio de la aceleración que vale 1 por el tiempo al cuadrado. El 0 desaparece, 3 por t te queda 3t, más un medio, 1 por un medio te queda un medio por t cuadrado. Y esa entonces sería la ecuación de movimiento para el auto B. ¿Ya? Entonces, de acuerdo a nuestra hipótesis de trabajo, lo vamos a reemplazar en asterisco. Entonces aquí, igualando asterisco, tengo 1,5 t más t cuadrado, que es lo que aparece aquí. Lo igualo con la ecuación de movimiento para el móvil B. Entonces aquí es 3 por t. Y esto es un medio de t cuadrado. Entonces, ahí hay un 2 que me molesta. Entonces lo que hago, voy a multiplicar por 2 toda la expresión. Es decir, lo que está a la izquierda y lo que está a la derecha por 2. 1,5 por 2, ¿cuánto le queda? 3. 3. 2 por t, 2 por t, 2t. Después le queda 2 por 2t cuadrado, 2 por t cuadrado, le queda 2t cuadrado. Y después le queda 3 por 2, son 6t. Y si usted multiplica un medio por 2, le queda 1. 1 por t cuadrado, le queda t cuadrado. Entonces aquí hago un arreglo y todo lo paso hacia al lado izquierdo. Te queda 2t cuadrado, ¿cierto? Menos t cuadrado te queda t cuadrado. 2t cuadrado menos t cuadrado te queda t cuadrado. Y después te queda 2t menos 6t, te queda menos 4t. Y el 3 quedó solito ahí. Y eso lo igualo a 0. Pasé todas estas cantidades del 6t y el más t cuadrado lo pasé a la izquierda y te queda una ecuación cuadrática del tipo ax cuadrado más bx más c igual 0. Posibilidades de desarrollo usando, ¿cierto?, la ecuación cuadrática. Esto es menos 4 más menos b al cuadrado, ¿cierto? Menos 4a por c dividido 2 por a. Menos por menos te queda 4, ¿cierto? Más menos
4 al cuadrado, todo número negativo al cuadrado es positivo, 16. 4 por 3 son 12, por 1 son 12. Esto te queda 4. 16 menos 12 son 4. La raíz cuadrada de 4 es más menos 2 dividido en 2. Entonces, tú lo que puedes decir, 4 más 2 son 6, dividido en 2 te queda 3. O 4 menos 2 te queda 2, dividido en 2 te queda 1. Entonces, los tiempos son 1 y 3 segundos, que son las posibilidades de encuentro. Es decir, el policía alcanza el rojo cuando ha transcurrido un segundo. Siguen con las ecuaciones de movimiento, con las variables de velocidad y aceleración. Luego se vuelve a alejar el automóvil rojo y el autor policía lo alcanza cuando han transcurrido 3 segundos. Es lo que pasa cuando van dos micros collereando, ¿no? Si hay dos micros que van collereando, por ejemplo, para llegar al centro de Quilpué, donde hay muchos pasajeros que esperan ahí en esa planicie, en esa carretera rectilínea, las micros van, una con otra van compitiendo, entonces hay una que le da alcance a la otra, y después un poco más allá una se aleja y luego le vuelve a dar alcance. ¿Eso sucede en la vida real o no? Sí, bastante. Claro, entonces eso lo tienes que interpretar, porque esta ecuación cuadrática que nosotros ya la sabemos resolver con la calculadora, ¿cierto? Yo se lo enseñé, les dije cómo había que hacerlo, ¿verdad? ¿Alguien lo quiere comprobar con la calculadora? Lo espero. Hágalo, por favor. Le voy a decir cómo hacerlo. Le reitero, presiona Mode varias veces. Shift Mode, ¿cierto? Y llega a XN. Coloca 1. Dice Now, desconozco si es de grado 2 y 3, y hay una flecha hacia el lado, y le pone grado, le pone 2. Y ahí viene el valor de A. ¿El valor de A cuánto es? 1. Enter. El valor de B vale menos 4. Enter. Y el valor de C vale 3. Enter. Y ahí le da X1 igual 3 y X2 igual a 1. Obviamente eso es en términos paramétricos. Yo tengo que llevar la información, ¿no es cierto? Y el X para mí corresponde al tiempo. A 1 segundo y a los 3 segundos. ¿Le dio eso, no? Lo comprobaron con la calculadora usando la... Porque tienen que estar preparados para la prueba, porque si les sale una ecuación cuadrática, la tienen que aplicar en vez de estar haciendo todo este proceso. ¿Lo hicieron o no? ¿Aló? ¿Aló, chiquillos? ¿Me escuchan? ¿Aló? Profesor, creo que estamos intentando hacerlo con calculadora, encontrar Ya. la tecla que nos dijo. Porque yo, por ejemplo, la mía no tengo ese modo. Ya, es para que lo practiquemos, nada más que eso, para que estén preparados para el día de la prueba, ¿me entiendes? Porque con esto vaya a perder tiempo, o sea, obviamente uno lo puede hacer, sí, pero te toma un tiempo adicional, y si lo haces con la calculadora, lo voy a hacer nuevamente, pero si me van siguiendo, pones Shift Mode, No. ¿Mm? no, coloca Mode nomás, Yo. ya, y cuando aparezca EQN y aparece un 1, presiona 1. Luego te aparece Unsnaut. Desconozco si es 2 o 3 y aparece una flecha para el lado en la pantalla. Y eso lo tienes que presionar con esta. ¿Te das cuenta que ahí está la flecha? Entonces le pones ahí y ahí te aparece de grado 2 o grado 3. No sé si la ves. Sí. Le pones que, o sea, tu calculadora está adaptada para calcular polinomios de grado 2 y grado 3. Pero nuestro polinomio es de grado 2. Entonces pones 2 y ahí te aparece el valor de A. Y Profesor, después, ¿sabe que a mí me sigue sin salir? Me sale
Cuando encuentro modelo, me sale. ¿Aló? Y ahí introduces el valor de A, porque vale 1, enter. El valor de B, que vale menos 4, enter. Y el valor de C, que vale 3, enter. Y ahí te dan los valores, po. 1. Const, sd, reg, deg, rat. No, eso no tiene nada que ver en este caso. Eso es para los ángulos. Es que a mí me sale el modo. Me sale, después de eso me sale el fix, el SSI, el norm y me sale uno que es DISP. Eso sería todo lo que me sale. Tú no tienes una calculadora Casio, tienes otro tipo. No tienes una calculadora Casio, ¿verdad? ¿Tienes de otra marca? ¿Aló? Bueno, si no lo Sí. hacen, si no lo haces con esta nomás, po. Como va a ser de carácter grupal y les voy a dar más tiempo para resolver la prueba. Así que ahí lo harán con la... O alguien tendrá la calculadora, alguien, pero yo le enseñé cómo hacerlo, ¿verdad? Ya. Bueno, tenemos entonces los tiempos, y digo para t igual a 1 segundo, reemplazo en la ecuación de movimiento. Esta es la ecuación de movimiento que me quedó. Entonces aquí coloco 1 y aquí coloco 1 al cuadrado. 1,5, 1 más 1 al cuadrado te queda 3,5 metros. Y para el B, t igual a 1 segundo, el modelo de la estructura, ¿cierto? Es del tipo, ahí está, 3t más un medio de t cuadrado. Entonces coloco 3 por 3, t cuadrado medios, 3 al cuadrado medio, te queda 3 por 3 son 9, estos son 9 medios, 4,5. 4,5 más 9 te queda 13,5 metros en cuestión. Y ahí estaría entonces la resolución del problema. Entonces preguntaban, calcular cuándo y dónde. El cuándo a los 13,5 metros y dónde al primer segundo y al segundo segundo. Y con eso estamos en condiciones de poder evaluar, ¿cierto?, lo que son los gráficos. Y acá están los gráficos. Estos gráficos lo hice en Excel. Entonces me di una tabla de datos, fui evaluando, tomé este modelo, entonces evalué para t igual 0, sería 1,5, ¿cierto? 1,5, después para t igual 2, 3,5, para t igual 3 sería 9, más 10, son 11, más 12,5, después para t igual 4, y voy calculando, ¿cierto? Voy iterando en los primeros, ¿cierto? ¿Cuántos segundos? Los primeros 3,5 segundos, lo hice. 0,5, 1, 1,5 segundos, 2, me doy una tablita de datos y voy obteniendo las posiciones en cuestión de acuerdo al modelo, ¿cierto?, que me entrega la ecuación de movimiento en cuestión. Y lo mismo lo hice para el otro automóvil, que es este otro problema. 1,5 más 3 al cuadrado. Entonces lo hice, y aquí aparecen, ¿no es cierto?, las dos ecuaciones. Tengo el auto A, que sería el azul, y tengo el auto B. Uno partió de 0 y el otro partió, fíjate bien que ahí dice 1,5, ¿no? No dice 1,5, pero está más bajito del 2. Y si interceptan, se cruzan la línea roja con la azul, ¿cuándo? Cuando ha transcurrido 1 segundo. Luego se abren levemente y se vuelven a juntar en un punto común que son los 3 segundos. Y ahí están los interceptos. Este es un gráfico posición-metro. Para el gráfico velocidad-tiempo, las velocidades iniciales son 1 y 3, y medí, evalué las velocidades a 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, hasta 3 segundos lo hice. Y tengo el comportamiento del auto A,
Y fíjate bien que el auto B también parte desde 3, tiene otra pendiente y hay un punto común. Y ese punto común corresponde a los 2 segundos, que no tiene nada que ver con el 1 y el 3. El 1 y el 3 son, son las ecuaciones de intercepto, ¿cierto? Cuando se interceptan aquí y acá, ¿cierto? Los dos móviles. En cambio, aquí que me están diciendo que para t igual a 2 segundos, la velocidad, ¿cierto?, de los móviles van a ser iguales a 5 metros partido por segundo. Que un dato adicional. Y para el gráfico de aceleración-tiempo, el auto A que va adelante, ¿cierto?, siempre mantiene, va con una aceleración de 2 metros partido por segundo, se mantiene constante, lo hice hasta los 3 segundos, y la velocidad del automóvil B, ¿cierto?, la aceleración del auto B es de 1 metro partido por segundo cuadrado. Y eso se mantiene constante hasta los 3 segundos. Y ahí están entonces los gráficos velocidad, posición, tiempo. ¿Preguntas, dudas de este problema? ¿Alguna consulta, duda? No, profe. Entonces, si usted se da cuenta, yo trato de hacer los problemas de estas características, los trato de hacer, ¿cierto?, en la manera que usted identifique las variables, haga las conversiones de unidades, identifique el tipo de problema, se dé una hipótesis de trabajo, resuelva algebraicamente esto, sepa interpretar, ¿cierto?, qué es lo que sucede, haga las evaluaciones que corresponden, usemos la calculadora, y además de eso, ¿cierto?, también está la construcción de los gráficos. Lo más probable es que yo le vaya a pedir la construcción de los gráficos. Entonces, lo que usted puede hacer, me lo puede hacer a mano alzada en un papel milimetrado, en una hoja cuadriculada. Pero a lo mejor si usted quiere hacerlo más bonito, dése una tabla de datos, coloca en la primera columna los tiempos y en la segunda columna coloca los resultados de la evaluación. Por ejemplo, aquí yo evalúo para t igual a 1. Entonces, usted coloca la tabla de datos, aquí coloca 1 y el valor, ¿cierto?, son al lado 3,5. Entonces tiene un par ordenado 1, 3,5. Después que usted coloca para t igual 2, evalúa en la ecuación de movimiento 2 más 1 son 3, más 1,5 serían 4,5. Entonces usted tiene el par ordenado 2, 4,5. Y como usted ya sabe graficar, después destaca todos esos gráficos, todos esos datos, dice opcionalmente le coloca el título a los nombres y los grafica, ¿cierto? Y va a entregar un gráfico de mejor calidad, con mejores características, si es que lo quiere hacer. Pero seguramente le voy a pedir los gráficos porque me permite evaluar toda la física del problema, sean movimientos de encuentro, ¿cierto? La construcción de los gráficos, movimientos acelerados, retardados, rectilíneos, etcétera, etcétera. Estoy buscando otro problema de estas características. Acá tenemos otro problemita. Hay un policía, este es el problema del Serwit también, hay un policía que está escondido detrás de una pasarela, a ver cómo le dijera yo, de un cartel publicitario, está escondido, lo cual hoy día no puede ser porque obviamente los policías tienen que estar al descubierto y si te quieren tomar la velocidad, ¿cierto? Tienen que estar a cierta distancia y mostrando, ¿cierto?, que están midiendo las velocidades. Antes, antiguamente estaban escondidos, o en una curva, o detrás, entre las matas ¿cierto?, de las ramas de un bosque, etcétera, etcétera. Un policía se encuentra escondido observando los automóviles que viajan a exceso de velocidad. Aquí está el policía. En un instante observa que el móvil que pasa frente a él tiene una rapidez constante de 144 km/h. Entonces yo lo que hice acá fue colocar los diferentes automóviles. Aquí te presentan solamente 1 o 2. Entonces da la sensación que va acelerando.
Pero recuerda que si es un movimiento rectilíneo uniforme, recorre espacios iguales en tiempos iguales. Si tú ves este problema en el Serway, esos autos no aparecen. Yo los coloqué para que tenga la sensación la persona que es un movimiento rectilíneo uniforme y lo hace con una velocidad de 144 kilómetros hora. Y sale en su persecución 8 segundos después, acelerando a razón de 2 metros segundo cuadrado. Determinar cuánto tiempo emplea el policía en alcanzarlo, qué distancia recorre el policía para alcanzarlo, la velocidad de ambos móviles en el momento del alcance, construye los gráficos posición, velocidad, tiempo, versus tiempo, velocidad versus tiempo y aceleración versus tiempo. Entonces aquí está la resolución del problema, la voy a explicar. El auto tiene un movimiento rectilíneo uniforme. La posición final del auto es la posición inicial más la velocidad por el tiempo. La velocidad es positiva porque se aleja del cartel publicitario. Ese es nuestro cero. Aquí los vamos a instalar nosotros. Ese es nuestro cero. Por lo tanto, la posición inicial del policía vale cero y su velocidad inicial vale cero porque parte del reposo está esperando que los autos pasen. En cambio, este trae una cierta velocidad. Recorre espacios iguales en tiempos iguales. Movimiento rectilíneo uniforme. Y la velocidad, que es de 140 kilómetros hora, lo divido en cuánto. ¿Por cuánto hay que dividir ahí? Era 3,6. Claro, divídame por favor 140, perfecto, en 3,6. Señorita, por favor. ¿Cuánto le queda? ¿Cuánto le quedó? 40, profe. 40 metros partido por segundo. Entonces esa conversión uno ya la asimila, ¿cierto? Uno sabe por qué está dividiendo por 3,6. Le recuerdo que ese 3,6 que usted me acaba de indicar, un kilómetro tiene 1000 metros y una hora tiene 3600 segundos. Entonces uno después, en forma recurrente, si está trabajando en forma constante en esto, y esto lo va a encontrar en muchos contextos, en muchos ramos, va a dividir por 3,6 y nadie le va a cuestionar el 3,6, pero usted tiene claro por qué divide por 3,6, ¿me entiende? Y uno lo hace. Entonces, la posición final es la posición inicial, el automóvil, ¿cierto? El automóvil aquí cuando está es 0 su posición inicial, pasa por ahí por la posición inicial 0, más 40 por t. ¿Por qué 40? Porque 40 es su velocidad y t es el tiempo transcurrido. Entonces, aquí hay un desfase de tiempo, ¿ya? Entonces, cuando ha transcurrido el tipo el policía ve su cronómetro y cuenta 1, 2, 3, 4. Mientras él está contando, el automóvil se va alejando del policía, ¿no? Con ciertas características, movimiento rectilíneo y cierta uniformidad. Entonces dice, para ti igual a 8 segundos, el auto avanza. Yo aquí, la ecuación de movimiento son 40 por t, entonces multiplico 40 por 8 y le queda 320 metros. Entonces, cuando el policía inicia su movimiento, a propósito, esos 3 puntitos que aparecen ahí, eso significa, por lo tanto, ya matemáticamente hablando, y los físicos también a veces lo empleamos. Por lo tanto, la posición final del automóvil son los 320 más 40 por t. Porque esos 320, ¿de dónde aparece? Es la distancia que recorrió el auto mientras el policía estaba detenido. Y esa es la ecuación de movimiento. Para el policía, la posición final del policía es la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Partió desde cero el policía, su velocidad inicial vale cero, cero por hora con le queda cero, es un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Un medio dividido en 2 le queda 1, t cuadrado. Entonces el policía alcanza el automóvil, esa es la ecuación de movimiento para el policía, y esta es la ecuación de movimiento para el auto.
Entonces el policía alcanza el auto ¿cuándo? Cuando las posiciones finales son iguales, cosa que ya lo vemos en nuestra hipótesis de trabajo, es decir, tengo esa solución, esa ecuación. T cuadrado, policía, 320 más 40 por T. Esas dos cantidades que estoy destacando aquí en negrita, los paso hacia el otro lado con signo negativo, y nuevamente te queda una ecuación cuadrática del tipo T cuadrado menos 40T menos 320 igual 0. Y si eso lo hago con la calculadora, me van a arrojar dos tiempos. Un tiempo 46,83 y un tiempo T2 menos 6,83. Tiempos negativos no existen, por lo tanto le pongo no, esa solución no es válida, y coloco esta solución. ¿Cuánto tiempo demora el policía en alcanzar el automóvil? 46,83 segundos. Como hay un desfase de tipo temporal, y mis alumnos muchas veces, esto lo puedo hacer, ¿cierto? Cuando el móvil recorre espacios iguales en tiempo igual, ¿cierto? Lo puedo hacer. Entonces alguien me dice, oiga, si esto partió en T, este parte T menos 8. Algunos dicen, no, es T más 8. Entonces para evitar ese T menos 8 o T más 8, es que yo hice recorrer el automóvil una cierta distancia y evaluarla para T igual a 8 segundos. Entonces cuando está en esa distancia, este vale 0, tiene una distancia inicial de 320 y ahí parte el automóvil desde el reposo. Por eso que lo hice avanzar y tomé como referencia los 320. Ese sería el tiempo que demora el policía en alcanzar el automóvil, el motociclista. Evalúo, porque me están diciendo, me dicen aquí cuánto tiempo emplea el policía en alcanzarlo, lo que acabamos de hacer, qué distancia recorre el policía para alcanzarlo. Entonces lo que hago, tomo la ecuación de movimiento del policía y donde dice T cuadrado, lo reemplazo por 46,83 y lo elevo al cuadrado. Y si usted eleva al cuadrado 46,83, debería quedarle 2193,04 metros. Luego, ¿qué me piden hallar? Me piden hallar la velocidad de ambos móviles en el momento del alcance. Entonces la velocidad del policía del auto es 40 metros partido por segundo. Aquí tiene 40, 40, 40, 40, 40, 40, porque su rapidez es constante, movimiento rectilíneo uniforme. Por eso en cualquier instante de tiempo vale 40 para el auto rojo. Para el policía, en cambio, es la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. La velocidad inicial vale 0, esto te queda 2 por el tiempo transcurrido que demoró en alcanzarlo, porque dice qué velocidad tiene al momento de alcanzarlo. Entonces hago la evaluación para ese tiempo, 2 por esa cantidad, te queda 93,66 metros partido por segundo. Entonces hemos dado cuenta de la letra A, de la letra B, ¿cierto? Esto es B. Ahí. Y la letra C. Y ahora con eso vamos a construir los gráficos. Entonces esto que está aquí lo vamos a destacar para poderlo grabar al otro lado porque le hice algunos cambios por ahí. Todos los semestres le encuentro algo que cambiar. Entonces, Profe, sí, dígame. para el certamen, ¿se tiene que hacer un gráfico para cada problema o va a ser un gráfico para todos los problemas? No. Si hay, recuerda que son varias materias, caída libre, velocidad, ¿cierto? Ah, Te ok. puedo simplemente, como los primeros problemas, te digo, calculame la velocidad, la aceleración. En uno de ellos te voy a pedir que me grafiques, po. Ok, profesor. No lo voy a hacer por cada ejercicio, no, pues en uno de ellos, es para encontrar, para hacer una variedad de problemas, por eso te estoy mostrando diferentes formas de trabajo. Pero, ¿qué es lo que yo gano con los gráficos? Que a través de los gráficos yo te explico toda la materia que hemos visto en el movimiento rectilíneo uniforme, en la línea, en el eje X, ¿de acuerdo? Porque eso se interpreta. Aquí, por ejemplo, mira, tienes el gráfico posición-tiempo. El auto está a 320 metros desde el cero porque ahí parte
y tiene un movimiento rectilíneo uniforme y se aleja. Hizo una línea recta con pendiente positiva. En cambio, el policía no parte en t igual 0, parte 8 segundos después, me desfaso en 8. Y tiene un movimiento uniformemente acelerado. ¿Está claro? Y hay un punto común donde se interceptan. Eso ocurre a los 46,83 segundos que lo alcanza y a una distancia de 2.993,04 metros. Ese es el gráfico posición-tiempo. El gráfico velocidad-tiempo. El auto tiene una velocidad constante de 40 metros partido por segundo. Entonces yo lo hice, ¿cierto? Ese parte en t igual 0, ¿cierto? Y este otro, el policía, parte desde 8, no de 0, aquí. Ahí. Y alcanza una velocidad final de 93,66 metros partido por segundo para un determinado tiempo de 46,83. Entonces ese es el policía y ese es el auto. Entonces hay un punto común donde se interceptan, ¿o no? Ahí me quedó no muy bueno el dibujo, pero dice, cuando las velocidades finales son iguales del auto y el policía, entonces yo tomo la ecuación del policía y pongo 40 más la velocidad inicial más la aceleración por un tiempo t'. ¿Por qué ese tiempo t'? No tiene que ver con este tiempo t1. Recuerda que este tiempo t1 es el tiempo de encuentro. En cambio, aquí hay una intersección, entonces para entregar una mayor calidad en la información, porque alguien me podría preguntar, oiga, aquí hay una intersección, se cruza la línea roja con la línea horizontal. Entonces en ese punto, las velocidades finales son iguales. Entonces eso es lo que trato de averiguar. Te queda 40, la velocidad inicial 0, la aceleración vale 2 por el tiempo t'. Desaparece y el 2 que está multiplicando pasa dividiendo y te queda 20 segundos. Es decir, a los 20 segundos, esa línea roja que me queda un poquito más desfasada, o el 20 correrlo para acá, las velocidades son igual a 40 metros partido por segundo. Pero no en el tiempo de encuentro. Y el gráfico de aceleración-tiempo, el auto, ¿qué tipo de movimiento tiene el auto? Tiene un movimiento rectilíneo uniforme, ¿no? Su aceleración, ¿cuánto vale? ¿Aló? ¿Su velocidad cómo se mantiene? Constante. Constante. Por lo Constante. tanto, la aceleración, ¿cuánto vale? 0. 0. Aquí está, ¿viste? Entonces yo lo puse aquí. Lo remarqué sobre él. 0, 0, 0, 0, 0, 0. Y lo grafiqué hasta el momento en que le da el alcance. La aceleración del policía, ¿cuánto vale? 2 metros por segundo al cuadrado. 2 partidos metros segundo cuadrado. Pero él parte, ¿cuántos segundos después? 8 segundos. Entonces es el 8 tiempo real. segundos. Por eso que yo puse aquí en t igual 0 y en t igual 8. Y el policía tiene una aceleración en cuestión. ¿Se da cuenta? Entonces, por eso yo, como le explicaba a su compañera, a través de la resolución de los gráficos, la interpretación, ¿no es cierto? Yo abarco todo lo que tiene que ver con toda la cinemática en cuestión, pues me permite ver todo eso que está ahí. ¿Ya? Vamos viendo la caída libre. ¿Algún problema de caída libre que esté por acá? Ah, ya habíamos visto algunos. Acá tenemos dos. A ver, déjame buscar otro en caída libre. Ya.
Dice, dos proyectiles se lanzan verticalmente hacia arriba con 2 segundos de diferencia. El primero con una rapidez inicial de 40 metros partido por segundo y el segundo con 60 metros partido por segundo. ¿Qué tiempo transcurrirá hasta que los dos se encuentren a la misma altura? ¿Qué rapidez tendrá cada uno en ese momento? Entonces, la altura final, ahora estoy trabajando en el eje vertical, por eso que el X lo cambio por Y, es la altura inicial más menos la velocidad inicial por el tiempo menos un medio de G por el tiempo T1 al cuadrado. Parten desde el mismo nivel referencial, así que la altura inicial vale 0. La velocidad es positiva o negativa. Si va hacia arriba, la velocidad es positiva, ¿no? 40 por T1. Menos, ¿de dónde sale el 5? G vale 10 dividido en 2 te queda 5. Menos 5T cuadrado. Entonces ahí está la ecuación de movimiento para la primera flecha. Para la segunda flecha, o para el segundo movimiento, para el segundo proyectil, aparece aquí la altura final y la altura inicial más menos la velocidad inicial por el tiempo menos un medio de G por T2 al cuadrado. La posición inicial también vale 0 porque sale desde el suelo. La velocidad también es positiva, 60 por el tiempo T2, menos 10 dividido en 2 te queda 5T cuadrado. Pero el tiempo T2 es T1 menos 2. ¿Por qué razón? Porque 1 salió 2 segundos después. ¿Qué tiempo transcurría hasta que se encuentre a la misma altura? Dice acá, los dos móviles se lanzan verticalmente con 2 segundos de diferencia. Entonces el primero sale y 2 segundos después sale el otro con un tiempo que salió el primero menos los 2. Por eso coloco T2, lo voy a reemplazar por T1 menos 2. O si tú quieres colocarle al segundo, le colocas T, y esto sería, el T1 sería T1 más 2. Salió 2 segundos antes. Pero lo importante es que el delta T de tiempo es de 2 segundos. Yo lo hice de esta manera, al segundo le coloqué T2 es igual a T1 menos 2. Y se encuentran cuando las alturas finales sean iguales. Entonces igualamos, 0, 0 se van, la altura, tengo 40 T1 menos 5 T1 cuadrado, 60 T2 menos 5 T cuadrado. Entonces, todo lo que es T1 lo dejo a un costado y donde dice 60 menos T2 reemplazo por T1 menos 2. Y esto es menos 5 por T2 al cuadrado, que es T1 menos 2 al cuadrado. Desarrollo eso que está ahí, 60 por T1, 60 por menos 2, 120. Desarrollo el cuadrado binomio, el primero al cuadrado, menos el doble del primero por el segundo, más el segundo cuadrado, y lo reemplazo por 5T1, menos con menos más te queda 20T1, y más por menos te queda menos 20. Se te van los 5T1, te queda 40T1, 60T1 menos 120 más 20T1 igual 20. Y si tú sumas todos los T1, te queda menos 40T1, te queda menos 120 menos 20, te queda menos 140, reemplazas por menos 1 y te queda 140 partido en 4, te queda 3,5 segundos. Es decir, ¿cuánto tiempo transcurre hasta que los dos se encuentren a la misma altura? A la misma altura, 3,5 segundos. Y en ese momento, ¿qué velocidades van a tener? La velocidad es más menos BI menos G por T. Para el 1, la velocidad inicial vale 40, menos 10, que es la aceleración degradada, por ese tiempo. 5 metros partido por segundo. Y la velocidad final, la misma expresión, la velocidad inicial vale 60, menos 10, por T1 menos 2. Entonces te queda 60 menos 10 por T1 que vale 3,5 menos 2 y te queda 45 metros partido por segundo. Es decir, los dos van subiendo todavía. Y ahí tienen las rapideces, ¿cierto? Las dos rapideces son positivas. Déjame ver otro problema de estas características. Una flecha se dispara verticalmente hacia arriba con una velocidad de 40 metros partido por segundo. 3 segundos después se dispara otra flecha también hacia arriba con una velocidad inicial de 60 metros partido por segundo. ¿Al cabo de cuántos segundos y en qué posición se cruzarán las dos flechas? ¿Cuál es la velocidad de ambas flechas cuando se encuentran? Construye los gráficos de IT, BT y aceleración tiempo.
Y eso parece que se me perdieron esos gráficos, los tengo por ahí. Entonces aquí. Entonces tengo la posición de cada flecha, viene dada por esa expresión, la altura. Para la primera flecha sería, la altura inicial vale 0, 40 menos 4,9t, aquí se usó 9,8 dividido en 2, te queda 4,9. Para la segunda flecha, la altura, la velocidad inicial t' menos 4 por t' al cuadrado, porque hay un desfase entre t' y t, que es t menos 3, ya que sale 3 segundos más tarde, con lo que la ecuación quedaría 4,9 t' y 60 por ese valor, y te queda esa expresión que aparece ahí. Si yo igualo ambas alturas, el tiempo que transcurre es el tiempo cuando las flechas se encuentran, donde t es el tiempo que tarda la primera en encontrar a la segunda. Para averiguar la posición, eso lo tienen que hacer ustedes. Toman esta ecuación que aparece aquí y la igualan con esta otra ecuación. Y eso les va a dar un tiempo de 4,49 segundos. Y para averiguar la posición, tengo la altura, ¿cierto?, en cuestión, y eso te queda 78,53 metros. Por lo tanto, las dos flechas se encuentran a los 78,53 metros. Es cuestión de evaluar en esta ecuación el tiempo transcurrido a los 4,49 o en esta otra ecuación que está aquí. Y la flecha 1, tengo que la velocidad inicial es la velocidad inicial menos g por t, los 40 menos 10 por 4,49, y eso te queda 40 menos 44,9, te queda menos 4,9 metros partido por segundo. Y para la flecha 2 es la velocidad inicial menos g por t, 60 positivo, menos 10 por t menos 3, te queda 60 menos 10, el tiempo transcurrido fue 4,49 menos 3, lo cual te da 4,9, ¿cierto? Por 10 te queda 14,9, 60 menos 14,9, te queda 45,1 metros partido por segundo. Si la velocidad es positiva, significa que esta flecha va subiendo todavía y esta ya viene bajando, porque su velocidad es negativa, alcanzó su punto de máxima altura y está bajando en cuestión. Aquí tienen una interpretación gráfica, ¿cierto? Como el comportamiento a partir de una tabla de datos. Entonces ahí tienen los comportamientos de la gráfica. Este fue un problema que se preguntó en la universidad en algún momento. Y había que construir los gráficos, posición y velocidad-tiempo. ¿Estamos en la hora, chicos? Oiga, profe, tengo una pregunta Dígame. por el trabajo. Porque nosotros le entregamos lo de los vectores y no lo puso en las Ya. notas que mandó. Ya, espérame un ratito. Voy a cerrar ciertas cosas, mantente en el aire y lo hacemos. El resto, si Ya. tiene preguntas, se puede retirar de la clase. ¿Me esperas ahí? Profesor, ¿Sí? ¿Hay alguna otra pregunta? Señorita. no, profe, lo que pasa es que un compañero me informó que no pudo entrar a su clase porque tuvo problemas con el internet. Ve, pues, señorita. El Benjamín no pudo entrar a su clase. Ya, perfecto. Y yo quiero que soy prudente y yo le digo, ya está bien, gracias por avisarme, que se trate de conseguir el video y las materias, y esta guía yo la voy a subir más rato y les voy a subir otros problemas resueltos también que he tomado. ¿Ya? Pero Ok, profesor, yo le... tenemos que ser consecuentes y tenemos que ser solidarios, porque a todos nos puede pasar, a mí como me pasó también la clase pasada, o sea, una de las clases que yo no me puedo comunicar con usted, y a todos nos puede pasar. Y en eso tenemos que ser más solidarios, tenemos que apoyarnos, porque no es una cuestión intencional, pero todos podemos tener problemas de conexión. Así que muchas gracias por avisarme. Dígale a su compañero que esté tranquilo, no hay problema con la asistencia, pero que se consiga la materia. La prueba es la próxima semana. Entonces estaría entrando todo lo que es cinemática, caída libre y movimiento acelerado o retardado. ¿De acuerdo? Chicos, Ya, profe, sí. recuerden por favor que la prueba es de carácter grupal. Las mismas personas que me mandaron los informes trabajan, yo les voy a hacer ciertas preguntas. Va a estar con tiempo dado, ¿cierto? Un tiempo para que puedan responder eso, y ustedes me mandan la prueba
dentro de ese tiempo y después yo la bajo y la corrijo. Me tienen que mandar un ejemplar de la prueba, el capitán del equipo, no, porque hay gente que me ha mandado del mismo grupo, los 5 integrantes me mandaron 5 trabajos, no es, es solamente uno, ¿me entiende? Entonces ahí se tienen que poner de acuerdo Profe. y trabajar en equipo, ¿está claro? Profe, Dígame. y en el caso que uno fue solo, porque yo fui solo. No importa, bueno, si usted quiere hacerlo solo, lo puede hacer solo, pero ¿qué le recomiendo yo? Trate de inscribirse a algún grupo de compañeros para que esté, para que se pueda ayudar, po. Sí, profe. Trate de buscar ahí, yo te doy la libertad que tú puedas estar anexo a un grupo entre 5 o máximo 6 personas, yo no tengo problema en eso, pero tú tienes que hacer el puente con tus compañeros o compañeras para que te puedan anexar a algún grupo de trabajo y va a ser una prueba complementaria o te va a poder ayudar, pero eso no lo manejo yo, eso lo tienes que hacer tú, ¿de acuerdo? Ya, profe. Gracias. Usted ahí se la arregla. Profe, Sí, entraba caída libre y qué más. y lo que son los movimientos, los automóviles y todo eso, toda la cinemática. ¿Aló? Gracias, profesor. Ya, Hasta luego, profesor. hasta aquí, hasta luego. Hasta aquí llega la prueba y recuerden que las personas que no me han entregado los trabajos tienen plazo hasta el próximo viernes para que me entreguen los informes que deben. Les di de plazo una semana. Ya tienen la materia contextualizada, las explicaciones, las ecuaciones, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Ya, profe, es que lo que pasa es que yo le envié uno de los vectores y me faltó solamente el de caída libre. Entonces, dentro de esta semana le tengo que mandar el de caída libre. Claro, dentro de esta semana me mandáis el de caída libre y el de, claro, y el de cinemática. Si son 2, son 3 en total. Sí, es que le mandé el de vector y el de cinemática. Me Ya, faltó el de caída libre. listo, me mandáis el otro, por eso te entregué 2 notas, po. Corregí lo que había. Y tienes plazo hasta el viernes. ¿De acuerdo? Creo que hasta las 7 de la tarde, no sé, hay que ver bien la hora ahí. Ya, ¿quiénes son las personas que tienen problema con la... ¿Aló? Yo, profe. Ya, espérame un ratito, voy a cerrar ciertas Yo, cosas. Cris- Espérame un ratito, voy a cerrar ciertas cosas porque si no se me va a saturar el sistema, ¿de acuerdo? Ya, vamos a cerrar esto, vamos a guardar. Ya. Entonces, ¿qué tenemos contigo? Vamos viendo. ¿Me está escuchando la persona, cierto? sí, Cristian o yo, Eric. sí. Cristian o Eric. No, yo. Yo era el que tenía problemas con el de Sí, pero vectores. su nombre es Cristian o Igual tengo un Eric. problema, profe, pero termine con Cristian primero. Ya, vamos a ver al tiro. Ya, aquí están las simulaciones de MEC. Ya. Don Cristian, usted está primero. ¿Con quién trabajó? Con Sofía, ahí estoy yo, Cristian Ignacio Menezes Gamboa. Ya, Ese. voy a abrirlo. Ya. Permiso. Y voy a buscar aquí mi apunte. Si están todos, tengo anotaditos los integrantes de los grupos. Con Sofía Corbalán, Enzo Forney y Scarlett Secretaría Mondaca. número 1, 300, 302, que son los de electromagnetismo. Aquí están ustedes. Don Cristian, ¿cuánto es su apellido? Menezes. Cristian Menezes, usted trabajó con Sofía Corbalán, Scarlett Mondaca y Enzo Fornes, ¿o no? Sí, exacto. Mire, para que vean, ¿no es cierto?, que yo me tomo el tiempo de corregir y colocar las notas, ¿ves? ¿Se da cuenta? ¿Eh? Lo hago con todos los pareos, porque alguien, no, si el profe no hizo nada, si no hizo nada. Vamos viendo, ¿está su nombre aquí? Sí, Cristian Menezes. Ya, voy a ir a ver entonces, usted entregó el de caída libre.
Y el de cinemática. El de caída libre, el de- Ay, ¿no está el de vectores? A ver, pues eso es lo que le estoy mostrando. Debería estar ahí. Vamos a ver, pues. Ah, sí, pues que estamos viendo. Momento, pues si Carmela, ahí está la Ah. gráfica, etcétera, etcétera, detalle de la información, y eso es todo. Ahí está el Ah, no le mandamos el de vectores. ¿se da cuenta, don Cristian? No, profe, Yo es que corrijo no era- lo que hay. ¿Está su nombre? Sí. ¿Se lo podemos mandar igual o no? Tiene plazo hasta el viernes. Sí, es que ya lo tenemos hecho, es que quizás nos equivocamos en Ya. juntar todo. Pero está claro que lo que yo estoy corrigiendo, la nota que tiene Sí, Sofía Corbalán es la misma que tiene Cristian Meneses, Scarlett Mondaca y Enzo Fornes. Esto es lo que yo bajo del aula Sí. virtual. Entonces ustedes no me mandaron el de vectores. Ya. ¿Lo subimos a tabla o se lo mandamos al correo? Lo tienen que subir a ver, ¿cómo lo hago aquí? Sí, pues porque ya entregamos este, pues. Sí. Mándemelo a mi correo. Ya. ¿Lo puedo escribir en el chat, pues, que no lo tengo, parece? Espérate, ahí sí lo voy a colocar, porque yo tengo problema con el correo institucional, entonces aquí lo voy a escribir. Ya. Espérate. Pero está claro lo que pasó, ¿no? Sí, sí, caché, sí. Ya. Para que vea la transparencia aquí, pues si yo no estoy haciendo, hago lo que corresponde. Ya, Cristian, ahí está, vegarridoester@gmail.com. ¿A dónde lo puse en el chat? Sí, pues, en el chat lo acabo de escribir. No me parece. No me parece. No sale, profe. No, no aparece. A ver, espérate. Quizás no lo puse Ahí mal. está. Ahí está. Ahí está. Le había puesto, me faltaba el enter. Ah. Ya, vale, profe, Listo. gracias. Ya, chao. Ya, don Eric, ¿cuál es su problema? Profe, yo le envié el trabajo de vectores, pero sin darme cuenta, se lo envié donde sale el segundo laboratorio, no el primero. Ese fue el problema. Ah, no, po. Si lo mandaste sale- al segundo, tienen otras fechas de... Y eso no Sí, lo po, es otro. corregido. No, po. No, pues no, por eso me equivoqué, por eso Ya, le po, quería informar. mándamelo entonces al... ¿Tú trabajaste solo, Eric? No, estoy con otros compañeros. Ya, pues entonces mándelo donde corresponda, pero mándalo a mi correo. Ya, se lo mando al correo entonces. Sí, pero tenéis plazo hasta el próximo viernes, que es el día de la prueba. Claro, ahí le mandamos los 3 trabajos. Ya, pues, pero me lo manda a mi correo. Tú ya tienes mi correo, lo anotaste, ¿no? Sí, lo mandé, profe. Ah, ya, pues, ese fue el problema entonces. Sí, que se lo mandé el segundo que no, sin darme cuenta. Ya, no importa. Si todos podemos equivocarnos. Listo, muchachos. ¿Estamos? Ya, profesor, gracias. Ya, que estén bien. Chao. ¿Alguien más? Chao, hasta luego. Hasta luego. Parece que no hay nadie más. Finalizamos esto entonces.